Buenas tardes, es verdad. Qué alegría, de verdad, hermanos, estar aquí. No os lo imagináis cuánto lo echaba de menos, veros. Hemos pasado tiempos muy buenos allí en San Fernando. La mayoría de las caras nos conocemos, hay algunas nuevas y la verdad que gracias por la amabilidad con la que siempre me tratáis, con el cariño, con todo lo que siempre me cuidáis, ¿no? Y bueno, la verdad que es un privilegio estar en una iglesia sana. De verdad, cuando una iglesia le cambia el nombre, la letra de la canción a Jesucristo basta, como lo habéis hecho, yo estaba cantando Tálico y digo, esto no me suena. Qué guay, qué alegría de que la Biblia sea el centro de esta iglesia, ¿no? De buscar siempre ser bíblicos y ¿cómo lo habéis puesto? Aun siendo pecadores nos amó, ¿no? O algo así, ¿no? Señor os bendiga mucho y bueno, nos ayuda a tener esa mentalidad, ¿no? Bueno, no sé si lo habéis visto en el cartel, pero bueno, hoy voy a estar compartiendo por primera vez aquí con vosotros sobre ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el título, es en Efesios 5. Y bueno, a modo de introducción, para empezar, bueno, que quería comentar, ¿no? Muchos en este mundo, muchas personas en el mundo intentan definir qué es lo que es la felicidad, ¿no? Muchas personas, para uno la felicidad pues se trata en que me sienta querido por mis seres queridos, por mi mujer, por mis hijos, por mi padre, por mi madre. Para otros, la felicidad es tener éxito en el trabajo. Yo, si tengo éxito, me siento feliz. Para otros, una de las mejores cosas que se suelen escuchar es la felicidad es hacer lo que uno quiera. Yo hago lo que me da la gana y así soy feliz. Tú vive tu vida y yo la mía y así somos felices. ¿Qué es la felicidad para ti? ¿Cómo es una persona feliz? ¿Tú eres feliz? ¿Sí o no? Si no lo eres, ¿te gustaría serlo? Me imagino que sí, ¿no? Bueno, en este mensaje no vamos a hablar sobre la felicidad, ni vamos a dar 3 consejitos para ser felices. Eso sería un mensaje muy moralista. Y nosotros vamos a predicar de la Biblia. Vamos a hablar del Señor y de lo que Él tiene que enseñarnos a cada uno de nosotros. Y bueno, pretendo instruir bajo la palabra de Dios sobre cómo podemos ser felices, cómo podemos ser dichosos, contentos, estar completos, llenos. ¿Cómo podemos encontrar realmente eso? Y bueno, la respuesta de nuestro propósito en la vida, aquí un pequeño spoiler, antes ¿no? Cuando a veces te meten una peli, a veces te cuentan el final al principio, ¿no? Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Ese es el propósito por el cual el creyente está aquí. Glorificar a Dios y disfrutar de Él. Vamos a entrar en esto, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Señor y vamos a darle las gracias por estar aquí. Señor, gracias por el privilegio de poder estar en tu casa. Gracias, Señor, por habernos cuidado hasta aquí, por el camino, por el viaje, por todos los hermanos, Señor, con los que hoy podemos reunirnos juntos y podemos decir, vamos a la casa del Señor con mis hermanos y hay alegría en el corazón. Señor, gracias. Y ahora vamos a entrar en el momento más importante, Señor, más excelso, Señor, del culto, donde se abre tu palabra, se expone. Y te ruego por tu misericordia, Padre, que tú me ayudes a mí a poder hablar tu verdad, tu palabra. Que no haya nada, Señor, en mí que no venga de ti, Señor. Que predique de este pasaje, de este texto, Señor. Que no me vaya por las ramas. Que predique lo que tú tengas que decir a esta iglesia. Y que tú, Señor, edifiques los corazones de mis hermanos, Señor. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Efesios 5, del 15 al 21. Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Lo tenéis proyectado, todos los versículos lo vais a tener proyectado, pero es bueno que por lo menos mováis las páginas, ¿no? Eso me demostráis que estáis atentos. Efesios 5, del 15 al 21, dice así: Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. Antes de empezar a desarrollar este texto, vamos a meditar en el contexto. ¿Por qué? Porque, como sabéis, esto es una carta de Pablo. Y cuando tú coges una carta, si tú coges una porción del final, pues probablemente si la prediques así, tal cual, estés sacando de contexto muchas cosas. Probablemente cometas errores graves porque no tienes en cuenta lo que se dice antes. Esta carta la escribe el apóstol Pablo, como bien sabéis la mayoría de vosotros, y la escribe a una iglesia que está situada en Éfeso. La iglesia se llama Efesios. Y la verdad que yo me pregunto por qué le ponemos nombres tan complicados a las iglesias. La iglesia estaba en Éfeso y se llamaba Efesio, Colosense, Colosa. Es así. Nosotros no. Iglesia bíblica, evangélica, es que a veces hasta cuesta recordarlo. Pero gracias a Dios eso es porque hay muchas iglesias en la misma ciudad y tenemos que llamarnos de diferentes. Bendito sea el Señor. Y bueno, esto es una iglesia que acababa de comenzar a caminar, ¿no? En los años 60-62 después de Cristo, aproximadamente, parece que esta carta fue mandada a los Efesios, a la iglesia que está en Éfeso. Después de que Cristo viniera a la tierra, sufriera en la cruz, muriera y resucitara al tercer día, estuvo 40 días en la tierra. Y el último día Jesús pues dijo a los discípulos su última comisión, que fue ir y hacer discípulos a toda la tierra. Efectivamente, así hicieron. Hicieron discípulos por toda la tierra, porque Éfeso no estaba en Israel, era un pueblo gentil. Entonces, se sabe, se entiende, se cree que el Evangelio llegó a esta iglesia por medio de Priscila y Aquilas. Así que bueno, en este momento en el que Pablo escribe la carta, un dato importante es que está en la cárcel. Pablo en este momento escribe la carta desde la cárcel. Y después de haber escuchado algunas noticias sobre los efesios, escribe esta carta. Y la carta tiene 6 capítulos y lo podemos dividir en 2 bloques. Esto es importante también, que podamos leer las cartas al completo. Los 3 primeros capítulos está hablando Pablo sobre teología, doctrina del Nuevo Testamento, sobre la predestinación, sobre la herencia, sobre la justificación solo por gracia, solo por fe, la reconciliación por medio de la cruz. Erais vieja vida, ahora tenéis una nueva vida en Cristo. Está hablando de teología, está poniendo las bases, los rudimentos. Y luego, los capítulos 4 al 6, ya Pablo se mete de manera práctica en lo que debe ser una iglesia. Mandamientos, imperativos, ¿no? En la primera parte está hablando en indicativo, está diciendo cosas que no son mandamientos, ahora sí está diciendo mandamientos. Y nuestro capítulo se encuentra en el capítulo 5. Entonces, esta predicación la he dividido en 3 puntos, en 3 partes. La primera son los versículos del 15 al 17, la segunda, versículo 18, y la tercera, versículo del 19 al 21. El primer punto lo he titulado Sé sabio. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Mira, aquí viene un pues en el versículo 15 y un por tanto en el versículo 17. Eso significa que Pablo se está refiriendo a algo que ha dicho previamente. Por tanto, pues, vale, ¿qué ha dicho antes? ¿Qué estaba diciendo Pablo? ¿Qué querías decir? Bueno, Pablo lo previo está diciendo, y lo leo literalmente. Pablo continúa exhortando a los creyentes para que se despojen del pecado y se vistan de santidad. Y explica el llamamiento de Dios a ser luz, a llenarnos de sabiduría y del Espíritu Santo que se verá reflejado en nuestras relaciones. Esto es lo que está pasando en el capítulo 5. Perdona. Pablo está diciendo, básicamente, os lo he explicado todo.
Ya todo está claro. Os he puesto la base, el fundamento, la raíz. Todo está dicho. Os he explicado la cruz, os he explicado el Evangelio, os he explicado la gracia, os he explicado que sois elegidos, os lo he explicado todo. Os he explicado también cómo debe vivir un verdadero creyente. Os he explicado que Cristo os hizo nuevas criaturas, que Cristo os vestió de Él. Por tanto, ¿qué dice? No seas insensato. Y el versículo 17 dice... No seas necio, o al contrario, perdón, el versículo 15. No seas necio. Si tú lo pones en otra traducción, si te la ponemos en traducción fácil, Pablo está diciendo, no seas tonto. No seas tonto. Elige bien. Elige bien. Utiliza la razón. Piensa con tu cabeza. El camino que estás llevando. Después de todo lo que te he explicado. Después de que te he explicado quién eres. Después de que te he explicado los mandamientos. El camino que tú estás llevando es la voluntad de Dios. Piensa, no seas insensato. Piensa. Pablo está diciéndole de manera clara, por ejemplo, en el versículo 10, Pablo lo dice de otra manera. Dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Pablo está llamando claramente, de manera directa, a la reflexión. Piensa. Por tanto, mirad, pensad, reflexionad, analizar, pensar, considerar vuestros caminos. Hermanos, ¿cómo estamos andando? Hasta ahí quiere llegar Pablo. ¿Cómo estamos andando? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Por tanto, mirad. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y otra cosa que me llama la atención es que está diciendo con diligencia. Entonces Pablo no está diciendo, pensad un poco y seguir para adelante. No, está diciendo, hermanos, parad y pensad con diligencia. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Muchas veces en nuestro mundo actual, en nuestra vida, estamos tan ajetreados por todo lo que nos pasa que no nos paramos a pensar. Que tengo que llevar al niño a las clases particulares, que tengo que ir a comprar, que si tengo que ir a dar clases de inglés, que si tengo que trabajar, que si tengo que hacer miles de cosas, de verdad. No sé si lo habéis visto, la típica broma que se manda por redes sociales, donde se ve a la mujer enfadada en la cama diciendo, este estará pensando en otra persona, y el marido se pone ahí y dice, Benzema meterá otro gol, al Manchester estará ganando. Estamos en Babia, hermanos, de verdad. Pablo está llamando a la reflexión, pero ¿qué estáis haciendo? Mirad cómo sois. Los efesios eran gentiles. ¿Qué significa que eran gentiles? Que no eran judíos. Significa que ellos no tenían la ley, ellos no tenían los rudamentos que tenían los de Israel. Por lo tanto, ellos venían de vivir una vida muy mala. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, parad. Pensad, meditad en vuestros caminos, pensad. Y yo estaba pensando en la sabiduría bíblica. La sabiduría, ¿tú quieres ser sabio? Pues entonces tienes que pararte a pensar. La sabiduría siempre va a estar ligada, conectada con la meditación. Es imposible ser sabio y no pararte. Intentar vivir una vida de venga, vámonos y para adelante y me lo llevo todo por delante y me acuesto y ya está. Estaba pensando en un ejemplo para ilustrar de manera sencilla este tema, este punto, y pensaba en Jesús, obviamente. No hubo ningún hombre mejor que él en la tierra. Era perfecto, era santo, era puro, era digno. Y Jesús se paraba a meditar. Jesús se escapaba para tener encuentros a solas con el Padre. A solas. Por ejemplo, cuando Jesús se fue a elegir a los 12 discípulos, ¿qué pasó la noche de antes? Jesús se acostó tempranito para despertarse bien, tomarse un colacadito y llegar tempranito al sitio y elegir bien. No. Jesús se tiró toda la noche orando. Y Jesús era Dios. Jesús sabía perfectamente quién era el discípulo que iba a elegir o no. Pero él se paró toda la noche a meditar, a orar, a estar con el Señor, a reflexionar. Lo dice en Lucas 6, 12, 13. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios.
Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y eligió a los 12. Pero tú y yo no necesitamos meditar tanto, porque somos mejores que Jesús. No hace falta que pensemos tanto. Jesús no necesitaba pararse a considerar su camino. Él no tenía pecado. Él no iba a fallar. Él no iba a cometer ningún error. Y aún así lo hizo. Y pasaba largo rato buscando la presencia del Padre. Este era Jesús. Este es nuestro ejemplo. El espíritu nuestro, muchas veces, el de los cristianos, está dispuesto, pero nuestra carne es muy débil. Y Pablo lo sabe mejor que nadie. Por eso lo llama a reflexionar. Porque hay pecado, porque hay maldad. Piensa bien, medita bien. ¿Vive sabiamente, sí o no? Nos hemos dejado el versículo 16 para leerlo ahora. Mira lo que dice. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vivimos en un mundo que va cuesta abajo, que cada día la maldad aumenta y aumenta y aumenta. Y la presión del mundo cada vez es más fuerte. Y tenemos un mundo donde los cristianos son cada vez menos luz y salan menos la tierra. Esta es la realidad. Y quizás tú llegado a este punto, no sé, a lo mejor no estás conmigo y te has ido de la historia, te has ido aquí de Pablo y de los Efesios, pero si me estás siguiendo, estarás en tu mente pensando, ¿vale? Me estás llamando a que piense, a que reflexione, a que me pare, considere mi camino. ¿Pero en qué pienso exactamente? ¿En qué tengo que estar pensando? No sé, ¿en qué? Si pierdo mi tiempo, si estoy viviendo como un necio, ¿vale? Pero eso de manera práctica, ¿cómo? Vale, pues entonces, ahora vamos a leer Efesios 5, pero desde el versículo 1. Porque ahí Pablo está diciendo de manera práctica en qué debemos pensar. Lo he puesto ahí, en vuestra Biblia está en Reina Valera, y lo he puesto ahí en Nueva Traducción Viviente. Porque a veces cuando leemos la Biblia y vemos unas palabras raras, nos cuesta entenderlas. De esta manera va a ser, creo que más claro y más directo. Así que, hermanos, seguid la lectura. Versículo 1. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, y aquí hay un contraste, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es una persona idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Versículo 7. No participen en las cosas que hacen esta gente, pues ustedes estaban llenos de oscuridad, pasado, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Versículo 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. Aquí el llamado a la reflexión otra vez. Versículo 11. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto. No obstante, sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz les ilumine. Porque la luz hace todo visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y Cristo te dará luz. Y versículo 15, que lo hemos leído antes. Así que, por tanto, cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Este punto lo he titulado Sé sabio. ¿Por qué? Porque Pablo explica lo estúpido, si me permitís la palabra, que es seguir esa vida pecaminosa. Seguir el ritmo que marca el mundo es necio, es insensato.
Mentiras, avaricia, no ser generoso, amar solo a los que me aman, hablar de cosas que no convienen, cosas impuras, no hablarle bien a mis padres, no hablarle bien a mis hijos, cosas que no agradan a Dios, desperdiciar mi tiempo en miles de cosas y no aprovecharlo, reír los chistes obscenos, etcétera, etcétera. Pablo está diciendo, no tiene sentido, no tiene sentido. Hermanos, pensad en qué estáis haciendo. Entonces, para terminar este punto y aplicarlo de verdad, quiero hacer esta dinámica, porque lo que suele pasar, la realidad es que la mayoría de nosotros, cuando estamos escuchando predicación, primero que no solemos tomar apuntes. Y entonces, cuando acaba la predicación, con suerte recuerdo alguna frase o algunos puntos, algunas cositas. Y cuando llega la tarde, con suerte, me acuerdo de alguna frase. Pero ya cuando llega mañana, probablemente me acuerde muy poquito. Y a mí no me gusta cuando eso me pasa. De verdad, no está bien. Y no me gusta cuando eso le pasa a la iglesia. Por eso, hoy, quiero llamaros a que meditéis con diligencia para comprobar la voluntad de Dios en vuestras vidas. Si estáis viviendo bien o no. Vosotros habéis leído el pasaje de manera la más clara posible. Así que cada uno podemos tener ídolos completamente diferentes en nuestras vidas. Y hoy quiero que el Espíritu Santo nos visite de manera real y eficaz en nuestros corazones. Así que por ello quiero dejaros 2 minutos, ahora mismo, 2 minutos, para que cada uno medite en su corazón. Pero cuando digo cada uno es cada uno, porque cuando nos presentemos delante de Dios estaremos solos. Ni nuestro marido, ni mujer, ni nuestros hijos estarán. Nos presentaremos delante de Dios y ahí la película se abrirá. Quiero que te hagas estas 2 preguntas que he puesto ahí en la presentación. ¿Estoy siendo sabio y agradando al Señor en todo? Analízate y responde. Segunda pregunta. ¿Debo cambiar algo en mi vida? Meditemos, hermanos, 2 minutos. 2 minutos cada uno en su corazón. Vamos a meditar. Bien, vamos a seguir el mensaje. Después de estos 2 minutos, que es un tiempo corto, pero lo hago para que luego cuando lleguemos a casa, lo primero que hagamos no sea encender la tele, no sea volver a la rutina que tenemos. De verdad, aparta un tiempo, ponte delante del Señor y léete de nuevo este pasaje, léete Efesios 5, léelo, Señor. Tu palabra hoy me está enseñando algo. ¿Qué quieres de mí? Que nos paremos a meditar, hermanos. Bien, vamos a pasar al segundo punto de esta predicación. El primero lo hemos titulado Sé sabio. El segundo se titula Sé lleno. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Volvamos al ejemplo de la introducción. La gente, el mundo, los que nos rodean buscan la felicidad, pero la buscan a su manera. ¿La buscan cómo? Pues la buscan viviendo su vida. ¿Te hace feliz a ti?
Pues hazlo, ya está, no importa, tú quieres ser así, tú quieres hacer esto, pues hazlo, no importa. Tú quieres ponerte las uñas hasta aquí y eres un chico y con 10... Hazlo, no importa, y píntatela y ponte el pelito. Eso es lo que dice el mundo. Y Pablo, en este versículo, lo ejemplifica con embriagarse de vino. Pregunta, ¿cuáles son los efectos del alcohol? Pues coloquialmente, cuando uno se emborracha, se embriaga de vino, se conoce como me he puesto contento, me he puesto contentillo. Seguro que ninguno de vosotros ha pasado aquí, y aquí somos súper santos y nunca nos ha pasado. Y bueno, no, de verdad, hermano, esto es lo que se conoce, ¿no? Coloquialmente, me he puesto contento. Me he puesto contento. El mundo busca ser feliz de cualquier manera. Que el alcohol me ponga contento. ¿Por qué? Porque Dios no me pone contento. Dios no es suficiente para mí. Y en aquellos tiempos, los gentiles que vivían en la iglesia de Éfeso vivían así. Ese era el ídolo de aquel momento, era lo que les daba la felicidad. Y Pablo les dice en los versículos anteriores, hermano, no seáis necios, el alcohol no va a llegar a ningún lado. Sé sabio, hermano. Párate en tu camino y comprueba si cómo estás viviendo está agradando al Señor. No seas necio, sé sabio. Tú dices que eres una persona libre, que el Espíritu Santo te ha transformado, pero si sigues siendo esclavo de lo mismo, ¿qué dices? El vino da la felicidad por un momento, ¿no? Durante la noche el mundo parece que ya no existen los problemas. Cuando te emborrachas, ¿no? Si habéis visto alguna vez un borracho, es la persona más valiente del mundo. O sea, puedes salir ahí delante y que venga un camión porque no me importa. No hay ningún problema, todo es maravilloso, nos reímos y todo es feliz y todo es perfecto. Pero la noche termina y llega el día y siempre hay un pero. Y llega la mañana, la noche ha acabado y llegan los vómitos y llegan las náuseas y llegan los dolores de cabeza y es que no puedo más. Pero el sábado que viene más. Estos son los efectos devastadores del alcohol, y aquí Pablo utiliza el ejemplo del vino para exhortarnos a cada creyente. En aquel tiempo tenían que analizarse con el vino, pero es que cada creyente tiene que analizarse, porque a lo mejor tú no tienes problemas con el alcohol, pero sí tienes problemas con otras muchas cosas. Y creo que es absolutamente lícito lo que vamos a hacer, y en aquel tiempo el ídolo era el vino. Pero en nuestro tiempo hay miles de ídolos. Pero miles. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es copiar el versículo 18, pero con un pero. El vino lo hemos quitado y hemos puesto puntos suspensivos. No se emborrachen con... Ahora rellenas tu hueco, porque eso les arruinará la vida. Ahora lo sustituyes con aquello que te domina. El vino te domina, te hace estar fuera de control. El vino es te lleva al éxtasis. Pues ahora, sustituye vino por lo que tú tengas. Puede ser familia, mujer, hijos, que son cosas que están bien, pero puede ser algo de lo que te estás emborrachando. Pues no vengo a la iglesia porque estoy con mi familia. No, pues no le predico a mi familia porque, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Fútbol. Vivimos en la época del fútbol, que eso es uno de los peores ídolos de los hombres. Netflix, películas, series. Y termino una serie y me empiezo otra. Y me veo 6 capítulos en 2 días de 1 hora. O sea, me he visto 3 horas por día de serie. ¡Wow! Temor al hombre. Quedar bien. Quiero quedar bien, o sea... Perdón, pero aquí soy uno y luego en mi trabajo pues me he visto bien y bueno, en fin, soy otro. Me emborracho del éxito. Quiero tener éxito, eso es mi propósito en la vida, disfrutar, eso es lo que me hace feliz. La fama, la pereza, el descanso, la falta del descanso, el deseo de pareja, autoestima. ¿Qué debes poner en ese hueco? ¿Qué debes poner tú? La lista podría continuar. Cada uno debe poner el nombre que corresponda a su hueco. El asunto de Pablo es que nada te domine, que nada te domine. Hermano, sea quien te llene, que te dé sentido, que nada ni nadie te domine, que nada te dé sentido, que nada te dé seguridad, satisfacción, te haga sentir lleno, completo. Nada ni nadie.
Porque si es así, estarás vacío. Toda la vida vas a estar vacío. Siempre. Nunca vas a llegar a encontrar la felicidad por este camino. Nunca. Y morirás. Escúchame, esto es de verdad. Morirás y no la habrás encontrado. ¿Por qué? Porque esa felicidad que hemos dicho desde el principio, solo y única y exclusivamente la da la fuente de agua viva. El Hijo de Dios, Cristo, Dios mismo, el Verbo, el Espíritu Santo de Dios viviendo en tu pecho. Solo así podrás ser feliz. Solo así. Y no soy yo el que se lo inventa, lo está diciendo Pablo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, contraste. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Sed lleno del Espíritu, este es el único camino. ¿Tú has nacido de nuevo? Si la respuesta es sí, pues entonces el llamamiento, el llamado es ser lleno del Espíritu. Ese debe ser el propósito por el cual te desgastas. Y un detalle muy importante a tener en cuenta en este pasaje es que el verbo ser lleno del Espíritu es el único que está en imperativo. Si leéis los siguientes versículos, están en participio, en el griego, pero en este está en imperativo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, es una orden. Ser lleno del Espíritu. Es un imperativo pasivo, que significa que el que te llena es el Señor. Pero tú te esfuerzas, tú buscas ser lleno del Espíritu. Este es el camino a la felicidad y esto es lo que espera Pablo de los creyentes. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu? Bueno, lo que no es ser lleno del Espíritu es empezar a pegar botes y saltar y empezar a gritar aleluya súper fuerte y danzar en la iglesia y hablar en lenguas raras y botar en el suelo, no sé, profetizar cosas extrañas. Lo que vemos en la mayoría de iglesias neopentecostales, eso es ser lleno del Espíritu. No. De hecho es todo lo contrario. Ser lleno del Espíritu es tener dominio propio. Es porque tú tienes dominio propio y nada te domina. Ser lleno del Espíritu es una persona que tiene paciencia, que da fruto. Una persona que está acorde con la ley de Dios, que ama a su prójimo. Una persona que vive conforme a lo que Dios dice en su Escritura. Ser lleno del Espíritu es una persona mansa. Moisés, una persona mansa. Ser lleno del Espíritu es ser humilde, con un amor profundo por Dios, con un cántico en tus labios diariamente. Eso es ser lleno, no pegar botes. No tiene nada que ver con pegar botes ni hacer cosas raras. Este es un ejemplo de una persona llena del Espíritu, a modo de ilustración. Vamos a leer el Salmo 119 entero. Es broma, hermano. Vamos a leer una porción del Salmo 119, porque si no acabamos mañana. Pero este es un hombre, el salmista, que escribe: os animo de verdad a que sigáis a vuestra casa y decís, vale, vamos a hacer caso a lo que me ha dicho la predicación de hoy y vamos a reflexionar. Pues cuando estés reflexionando, que leas el Salmo 119 entero. No te va a ocupar mucho tiempo, 5 o 10 minutos. Esta es una porción, versículos del 57 al 64. Dice el salmista: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé. ¿En qué? En guardar tus mandamientos. Compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte. Por tus justos juicios, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. De verdad, esto es un ejemplo de un hombre lleno del Espíritu. Este tipo de oraciones, este tipo de persona, es una persona que está llena. ¿Por qué? Porque su corazón rebosa de la palabra de Dios. Su corazón rebosa, está rebosando. Es que diga lo que diga, va a hablar de Dios, va a hablar de las verdades bíblicas, de los atributos de Dios. Esto es una persona llena del Espíritu. La pregunta es, ¿tú eres así? ¿Tú vives así o tú cada vez que pasa algo te quejas? Bien, ahora, por el contrario, quizá a muchos de vosotros os habrá pasado igual que a mí. Y seguro. Tú ves el capítulo 5 y lo lees en tu casa tranquilamente y ves una lista de expectativas.
que se esperan de ti. Pues Dios espera de mí que sea paciente, que sea humilde, que dé dinero, es decir, que sea generoso, que no tenga ira, que no sea un enfadón, que tenga una buena actitud ante los problemas, que no viva quejándome todo el día, quejándome por todo, que no haga cosas impuras sexualmente, es decir, fornicación, que no adultere, que no vea vídeos o imágenes que no convienen, que no edifican. Se espera de ti y de mí que no hagamos chistes verdes y que no les riamos las gracias a los chistes verdes. Que no hablemos de cosas obscenas, que digamos la verdad siempre, que seamos justos. Una larga lista de normas. Es decir, en definitiva, que seas santo. Y cuando tú ves esta lista, que de verdad amas y deseas cumplir, que en tu corazón no quieres pecar de verdad contra el Señor, y llega la tentación, y otra vez, y me he propuesto, y es que no llego, y otra vez, y es que otra vez he vuelto a pecar de lo mismo, otra vez se me ha cruzado un coche por medio y he pegado un grito. Y llevo orando al Señor, Señor, líbrame, quiero ser libre, quiero cumplir tu ley, y otra vez he pecado. Si tú sientes que llevas una losa en tu espalda, un saco de cemento que no puedes cargar con él, si tú sientes que estás intentando llevar una milla, una carga demasiado grande, una mochila que no eres capaz de cargar, que no llegas, que estás cansado, que además no tienes ganas de seguir intentándolo, si te estoy describiendo a ti, probablemente es que seas un creyente de verdad, porque luchas, porque aunque estés cansado sigues, porque aunque estés cansado estás siguiendo, porque luchas. Pero si te estoy hablando a ti, déjame decirte una cosa, no puedes, no vas a llegar. Las expectativas están aquí y nunca vas a llegar, lo siento, no vas a poder. Nunca podrás ser 100% santo, nunca. Hay momentos que estarás ahí rozando el cielo, que estarás en el monte de la transfiguración y como Pedro, Señor, esta gente te va a dejar, pero es que yo, Señor, te voy a... Pedro, si me vas a negar dentro de un rato, ¿qué me estás contando? Si sientes que te estoy describiendo a ti, que te sientes así, quiero decirte una cosa, hubo uno que sí fue. Hubo un hombre que no se embriagó con nada. Hubo un hombre que no se dejó dominar por nada ni por nadie. Hubo un hombre en esta tierra que estaba lleno del Espíritu de Dios. Siempre, 24 horas del día, todos los minutos y todos los segundos. Siempre. Y su nombre es Jesús. Y tú ya lo conoces y has escuchado hablar de él 1001 veces. Y escúchame una vez más, 1002. Él cumplió la ley, él cumplió todo, él fue un hombre lleno del Espíritu Santo, él sí fue un hombre lleno y lo hizo porque tuvo una comunión perfecta con el Espíritu y con el Padre. Y cuando veas que esos mandamientos que tú estás leyendo, de los que hoy estamos hablando, te están arrinconando, te ponen aquí contra las cuerdas y tú no sabes qué estás haciendo, cuando tú veas que eso te pasa a ti, cuando tú veas que viene una horda de demonios que te están intentando destrozar, agárrate a la cruz, como los del Antiguo Testamento se agarraban a los cuernos del altar. Agárrate a la cruz. Mi Cristo sí fue, yo no, pero mi Cristo sí. Y en Él soy libre. En Él soy libre, en Él hay perdón, en Él hay poder, en Él hay gracia. Jesús quiere vivir en ti y en mí, pero vivir, pero hacer morada, quedarse para siempre. Eso es lo que quiere Jesús. Y cuando tú veas esos mandamientos, responde: el Evangelio es la solución. La ley nos muestra el pecado y la ley es buena y perfecta. La ley hay que amarla porque es buena. Pero cuando la ley nos aplasta, viene Cristo y nos hace libres. Porque Él hizo el camino, Él recorrió el camino que nosotros no podíamos y nos dejó el camino hecho hasta Él mismo, hasta la cruz, hasta ahí al fondo. Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha perdonado, Cristo te ha limpiado, Cristo te ha dado fuerzas. Ahora te toca a ti poner tu parte. Sí, está muy bien. Y tampoco quiero que nos pase como pasa a mucha gente. No. Cristo murió por mí. Y otra vez.
otra vez peco. No, Cristo murió por mí. Hermano, seamos serios. Le costó la sangre a su hijo. Seamos serios. Cristo tuvo que morir en la cruz. No juegues con esto. Cuando peques, agárrate a la cruz y no la sueltes. Pero no tomes la cruz como una moneda de cambio para pecar. Nos toca cumplir. Él ya lo hizo todo. Él nos llena, pero nos toca a nosotros cumplir con el mandamiento. La responsabilidad humana. Sé lleno del Espíritu. Ese es el mandamiento de Pablo para los Efesios. Hemos dicho que este es el único camino para la felicidad. Es la única manera de encontrar gozo, paz. Todo. Una satisfacción incorruptible. Es decir, que no puede cambiar, que no se puede corromper. Estando llenos del Espíritu estaremos más y más lejos del pecado. No podrá alcanzarnos tal y como lo hacía antes. Y la pregunta que debemos hacernos es, ahora mismo, ¿cómo me lleno del Espíritu? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me pongo en mi cuarto ahí a profetizar lleno del Espíritu? ¿Lleno? ¿Qué hay que hacer? Esto Pablo no lo aborda en este capítulo. O sea, Pablo no está desarrollando cómo ser lleno del Espíritu. Por lo tanto, no era su intención. Pero creo que la oportunidad que nos atiende es conveniente para que podamos desarrollar esto de una forma un poco más temática en lugar de tan expositiva. ¿Cómo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu según la palabra? No hay receta milagrosa, te lo digo ya. Esto no es como la receta del Coca-Cola, que no, bueno, a veces se sabrá, ¿no? Pero no hay recetas milagrosas, hermano. Se sabe. Solo hay que tener un corazón dispuesto y obediente. ¿Cómo ser lleno del Espíritu? 1. La palabra. Viene en un texto que está muy relacionado con Efesios 5, Colosenses 3. Pablo describe estos dos pasajes casi al mismo tiempo. Pablo está escribiendo, Colosenses y Efesios fueron escritos desde la cárcel, es decir, contemporáneamente, fueron mandadas esas dos cartas. Pablo escribe muchas similitudes en estas cartas, pero con diferentes enfoques. Yo prediqué de esto en San Fernando, no sé si os acordáis, ¿no? De Colosenses 3, de los vestidos de Cristo y tal. Y la verdad que comentándolo con Jimmy, luego más tarde me di cuenta que la parte final de mi predicación era incompleta. No la desarrollé bien, la parte final, faltaba hablar de esto. ¿El qué? Colosenses 3. Primero leemos el versículo 12 para que entremos en el contexto. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Es decir, lo mismo que viene diciendo en Efesios 5. Se llena. ¿Cómo? Versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La forma de poder ser lleno del Espíritu no es otra que viviendo en la palabra, hermano. Viviendo en la palabra. Que la palabra de Dios abunde en mí. Vamos a verlo desde otro enfoque. Vamos a verlo a la luz de Romanos 15. Creo que está ahí proyectado. Romanos 15:4. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué se escribió antes? La Escritura. No está hablando de un libro de John Piper, está hablando de la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? Por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Pablo dice que las cosas que se escribieron antes, la palabra de Dios. Pablo está hablando del Antiguo Testamento. Ese libro que a veces no queremos leer porque ni siquiera entendemos y habla de historietas raras, de pueblos que van y vuelven y tal y cual. Esa es la palabra de esperanza de Pablo, de Jesús. Y esto no se contradice con 9 versículos más adelante. Si puedes ponerlo, no sé si está ahí. Dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. A ver, ¿qué tengo que hacer? ¿El Espíritu Santo me llena o me llena la palabra? ¿Qué me llena? Bueno, es que el Espíritu Santo es el autor de la palabra. Y al Espíritu Santo le ha placido que nosotros nos podamos llenar de Él por medio de su palabra escrita. Ese es el medio. Hermanos, no puedo... Me encantaría decirte, pues mira, haz esto y serás lleno. 3 pasitos y lo conseguirás. Pero es que no funciona así.
es que hay que tener diligencia. Y ese es el llamado del Señor hoy en nuestros corazones. Pero cuando hablo de meditar en la palabra, espero que me estéis comprendiendo. El devocional de la mañana de 5 minutos no te va a servir para las 23 horas y 55 minutos de que vas a tener de ataques del diablo y de pruebas. No te va a servir. Te van a meter una goleada, como el Madrid al Manchester dentro de unos días. Igual. Hermano, de verdad, creerme, 5 minutos de devocional por la mañana no te van a servir. No te van a servir. Medita, acampa en la palabra de Dios. Quédate ahí. Cógete un pasaje, abre la Biblia. Vale, estoy siguiendo mi lectura devocional. Mi lectura devocional, hoy me toca leer, no sé, Primera de Reyes, capítulo 3. Pues yo me quedo en Primera de Reyes y me meto ahí. Y me pongo las gafas 3D y me meto ahí. ¿Qué está pasando ahí? Y me meto. No, es que no tengo tiempo, es que tengo que ir a trabajar. Sí hay tiempo. Eso es mentira. Eso es mentira. Es mentira. Y si realmente una persona no tiene tiempo, es porque no estás aprovechando bien tu tiempo. Es porque te estás distribuyendo muy mal. Pero el 99,99% de las personas sí tienen tiempo. Ahora, si tú prefieres dormir 10 horas en lugar de 7 y estar esas 3 horas estudiando la palabra y orando, entonces a lo mejor sí que no tienes tiempo. Hacer morada en la Biblia. Hacer morada. Quedarte ahí. Sentir que tú eres el personaje, que tú eres el que tú eres el protagonista ahí en medio. Eso es lo que el Señor utiliza para llenarnos del Espíritu. De verdad. Y luego, cuando tú estés leyendo la palabra y termines de hacer tu lectura y, bueno, lleves media hora, una hora, ahí, ¿no? Meditando, leyendo. Hermano, os animo a escribir un diario. Escribir lo que el Señor os está enseñando. Y cuando lleguéis y terminéis, digáis, ¿cómo aplico esto? Vale, acabo de salir del monte de la transfiguración. Ahora tengo que ir a las pruebas. Ahora tengo que ir a mi trabajo, al colegio, etcétera, etcétera. ¿Qué hago? ¿Qué me estás diciendo que haga hoy? Eso es una forma de que el Señor se mete ahí en tu corazón y tú estás todo el día meditando en lo que el Señor te está hablando. Meditando en lo que el Señor te está hablando. No hay otra forma. Ponte metas. No sé, si tienes que quitarte cosas, pues quítatelas. No sé. Deja de ir al gimnasio. Da pasos, claro. Métete en la historia de David con Jonatán y di, ostras, esto es la verdadera amistad. ¿Estoy siendo yo un buen amigo? No sé, cualquier cosa. Pero medita, aparca, deja el coche ahí, quítale el contacto. Segundo, oración. Me da pena que siempre los creyentes tengamos la misma lucha, que siempre estemos igual. Hace 100 años para atrás, los creyentes, desde hace 100 años para atrás, te explico, cuando no había esto, los creyentes oraban y leían muchísimo más. Hoy en día nos despertamos y a ver qué dice el marca, a ver qué dice el ABC. Me acuesto a ver los mensajes de WhatsApp que no tengo leído. Por la tarde estoy un poco aburrido, tengo un tiempo libre. Pues me descargo aquí un juego. ¡Oh, qué chulo el juego! Es por eso que no crecemos. Es por eso que cuando llega la prueba, el diablo nos mete un golazo por la escuadra y tú pecas. Y que cuando llega la fotito, en los anuncios, la típica fotito que te llega porque el mundo está corrompido, pues tú te quedas mirándola. Y pinchas. Y te quedas. Eso. No hay recetas milagrosas. La palabra, la oración. ¡Comprométete! Jonah, es que lo he intentado, de verdad, tú no tienes ni idea de las veces que lo he intentado. Inténtalo una más. Comprométete, voy a echar 1 hora al día con el Señor. 1 hora al día con el Señor. Jesús les dijo a los discípulos, ni 1 hora podéis estar orando. O sea, que Jesús espera una vida de oración rica. De verdad, no hay nadie en la historia de la Iglesia, de estas personas grandes, Jim Elliot, Calvino, que si Lutero, que si, en fin, Agustín, etcétera, etcétera, no hay ninguna persona grande en el Señor que no tenga una vida de oración rica y una vida en la palabra profunda.
Esas son personas que cuando llegan los pecados, de verdad, John Piper, que lo he mencionado antes, ese hombre nunca ha visto un vídeo de pornografía. En su vida. En su vida. ¿Por qué? No porque sea un hacha, no. No, porque está lleno del Espíritu. No hay receta, no hay nada más. Muchos jóvenes hoy en día quieren ser misioneros, o no tan jóvenes, quieren ser misioneros, ir al mundo y a las naciones, y envíame a mí. ¿Vale? ¿Cuánto tiempo pasas de oración al día? Entre 5 y 10 minutos. Y así tú quieres hacer frente a todas las pruebas que te van a venir en Corea del Norte. De verdad. Hermano, meditad. Si tú quieres ser feliz y por tanto no pecar, si tú quieres ser feliz y no pecar, dejar de fumar, dejar de tener ese mal carácter que tienes, si quieres ser un mejor hijo, hermano, empleado, jefe, si quieres ser un mejor padre, esposo, pues te lees Efesios 5 y te acampas ahí y dices, Señor, ¿qué me tienes que decir? Digo Efesios 5 como digo toda la Biblia. Y hermanos, permitidme que por esta vez me alargue un poquito más. Ya sabéis que a mí me gusta ser corto, no pasarme del tiempo, pero por esta ocasión me gustaría que me dierais, permitierais unos minutos más. Vamos a ver el tercer y último punto de la predicación. Hemos visto ser sabio, hemos visto ser, ¿qué? Ser lleno del Espíritu. Tercer punto, ser coherente. Ser coherente. He intentado que los tres empiecen por C para que sea más fácil de recordar. Pero tienen sentido. Hermano, párate, medita en lo que estás viviendo. Párate, que vivimos en un mundo muy ajetreado. Llega a tu casa y no enciendas la tele, por favor. Párate, medita. Y llénate del Espíritu Santo, así podrás vencer las pruebas. Yo lo he explicado muy mal. Hay gente que lo explicará 100.000 veces mejor. Podéis escuchar 80 predicaciones de maestros buenísimos que os van a bendecir mucho más. Pero espero que por lo menos esto esté quedando claro. Hermano, párate y busca al Señor. Tercer punto, sé coherente. ¿Por qué? Efesios 5, 19 al 21 y vamos terminando. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor del Señor. ¿Por qué me refiero a ser coherente en este último punto? Porque si tú eres una persona sabia y eres una persona llena del Espíritu, entonces tú vas a vivir de manera coherente a lo que estás viviendo, a lo que estás diciendo que vives. Vas a ser coherente. Vas a ser, en definitiva, un cristiano. Todos los verbos que vemos aquí, no sé si os habéis fijado, dando, alabando, cantando, no son imperativos. No son imperativos. Son verbos, en el griego son participios. Es decir, esto Pablo no está diciendo, canta, habla. No está diciendo eso. Está diciendo, cantando, alabando. Y la Reina Valera no ha traducido bien la palabra someteos, que parece un imperativo. Realmente debería traducirse como sometiéndoos, que ya cambia, ya sería otro participio. ¿Qué significa esto? Todo creyente que sea lleno del Espíritu Santo va a tener esas características, va a vivir de esa manera. ¿Cómo va a vivir? Hablando. ¿Hablando qué? Hablando en tu boca. Hay gente que habla del don de lenguas. Yo creo que el Espíritu Santo te da el don de lengua. La lengua, hablar bien. Hablar bien. ¿Qué significa hablar bien? Hablar de Cristo. Hablar del Señor, hablar de sus verdades, hablar de sus promesas. Cuando estés con la gente incrédula, que no se te contagie su manera de hablar. Hablar bien, hablar... Mira lo que dice el versículo. ¿Cómo tienes que hablar? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Qué significa eso? Habla la Biblia. Habla la Biblia. ¿Cómo habla la Biblia? Memorizando la Biblia. Vives quejándote. ¿Tu lengua cómo la usas? ¿Para quejarte? De verdad, es que hay muchos cristianos así, que le pasa cualquier cosa, otra vez a mí. Siempre igual. Y es que se me ha fundido la luz. Es que de verdad, otra vez igual. Bueno, pero es que tengo un techo.
Mira, tengo ahí una vela que el Señor me ha regalado para poder ver en la oscuridad. Es que somos muy desagradecidos. ¿Tú cómo eres? ¿El que dice, hay que ver, todo me pasa a mí, siempre igual, estoy harto? ¿O eres el que dice, Dios me dio, Dios me quitó, Dios es bueno, alabado sea el Señor? ¿Veis el contraste? Este es el contraste que se ve en Efesios. Una persona insensata responde, estoy harto. Una persona sabia, llena del Espíritu, el Señor da, el Señor quita. Analízate. ¿Cómo respondes tú? ¿Con quién te identificas? Segunda cosa que vemos, cantando y alabando. Muy relacionado con el primero, ¿qué quiere decir? Vivir adorando. Vivir adorando, hermanos. Y aquí voy a poner de ejemplo a mi madre. ¿Por qué? Porque no hay día, de verdad, lo prometo, delante del Señor, no hay día que por la mañana, mientras esté haciendo sus cosas, no esté escuchando que si Jimmy Maya, que si no sé quién, que si creo en ti, Señor Jesús, se pone hasta la iglesia, hasta la alabanza de la iglesia de Cádiz se la pone repetida. Es muy fuerte, pero es verdad. Así, constantemente. Un cántico en sus labios. Un cántico. Alabando al Señor, alabando al Señor, alabando al Señor. Claro, es que si tú estás todo el día cantando, si estás en tu corazón adorando al Señor, pues ¿qué va a salir de ti cuando llegue la prueba? ¿Qué va a salir de ti? Alabanza. Alabanza al Señor. Hermano, habla acorde a la llenura del Espíritu. Canta y alaba al Señor en tu corazón. Las dos últimas cosas que vemos. Dando. ¿Dando qué? Dando gracias. No hay mucho más que decir. Una persona llena del Espíritu es una persona agradecida. Una persona que da gracias. Da gracias. Eso todos los grandes hombres y mujeres de nuestros tiempos y de los tiempos pasados vivían así. Gracias, Señor. Y el último dice, sometiéndoos. Este versículo, someteos unos a otros, se ha malinterpretado en muchas ocasiones. Eso no significa, entonces ya la mujer no se tiene que someter al hombre, ¿no? Porque dice, someteos unos a otros. O sea, significa que mi marido de vez en cuando me tiene que dar el brazo a torcer, ¿no? No, no significa eso. Eso es una mala interpretación de este texto. Realmente dice, someteos unos a otros, sometiendo uno a otro en el temor del Señor. Pero ahora tienes que leer lo que viene después. Lo que viene después de ese pasaje, de ese versículo, es quién se debe someter a quién y cuándo. El marido, sométete a Cristo. Mujer, sométete al marido. Hijos, someteos a vuestros padres. Esclavos, someteos a vuestros amos. Eso, que cada uno se someta a la autoridad que le corresponde. Eso es una persona llena del Espíritu. Si tú vives sin someterte a nadie, entonces no estás llena del Espíritu, porque esto es un fruto, claro. Si vives de esta manera, es una señal de que estás siendo coherente. Si vives lleno del Espíritu y dices que eres sabio, el Señor te domina. Esta es la palabra clave, dominar. Así que vamos a concluir, y voy a concluir con este ejemplo, que quiero que veáis. Que tengo aquí. Voy a hacerlo sin el micro. Hay dos tipos de vasos aquí. Hay dos tipos de personas. Si tú eres así, lleno del Espíritu Santo, ¿qué va a pasar cuando te sacudan un poco? Que sale el Espíritu. Si tú eres así, que tienes el Espíritu una vez cada domingo y con muchos miércoles, es que hay que mover mucho esto para que salga el Espíritu. Es que esto... ¡Ostras! Se me ha cruzado alguien en el camino. Espíritu. ¿Quién eres? Luego está el vaso que no tiene. Y eso es una persona que irá al infierno. Estas dos personas irán al cielo. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. Pero esta será feliz. Esta vivirá amargada. ¿Quién eres? ¿Qué persona eres? Vamos a terminar orando al Señor.